serie de balaceras en los últimos días han dejado a niños heridos y personas fallecidas, lo que ha encendido las alarmas respecto a la delincuencia y seguridad de quienes viven específicamente en la región metropolitana. Para conversar más en profundidad sobre este tema, está con nosotros a esta hora el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muchas gracias por invitarme. Desde la policía y también el Ministerio del Interior se ha hablado constantemente de una delincuencia distinta, de un crimen organizado que ha mutado, que termina también en este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ven desde la Fundación? Ustedes han hecho también un seguimiento de lo que ha sucedido con este desarrollo delictual, no solamente, ojo, en la región metropolitana, sino a nivel nacional. A ver, es cierto que estamos viendo algunos síntomas que son súper preocupantes. Este tipo de crímenes son complejos de hacer monitoreo, sobre todo los crímenes que están vinculados a delitos de droga, porque no son delitos en que hay una víctima evidente. Ahora con la balacera, por supuesto que sí, pero cuando hay un narcotráfico, la persona que compra la droga o la persona que vende, ninguna de las dos se siente víctima y por lo tanto no tenemos un registro en los casos, en el Ministerio Público, que nos permita dar cuenta si el fenómeno está creciendo o no, y por lo tanto es difícil de medir. Y por eso es tan importante las encuestas que se hacen, que nos pueden empezar a entregar información. Nosotros hacemos una encuesta en que vemos robos, intentos de robo, y en eso vemos que se mantiene constante en un 40% de familias que son víctimas de robo, intentos de robo cada 6 meses. Pero este tipo de fenómenos los tenemos que medir por otro tipo de indicadores, y por eso estamos tan expectantes en que hoy día va a ser el resultado de la encuesta del que hace el gobierno de Senda del consumo de drogas, por ejemplo, porque se aumenta el consumo de drogas, por supuesto que hay una mayor cantidad de tráfico que está operando en el país. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que tenemos que monitorear. Otro índice muy preocupante hoy día es el crecimiento en la cantidad de delitos de homicidio que hemos tenido en el país. Y también en delitos más violentos, como robos violentos. Y esto también nos muestra que hay un fenómeno que sí se está produciendo y que al parecer está aumentando, y por eso está generando tanta preocupación en la ciudad. Ahora, ¿cómo se le pone, es bien difícil lo que voy a preguntar, pero coto a ese fenómeno? ¿Cómo finalmente esta evolución que ha tenido la delincuencia en sus grados más graves, más violentos, cualquier tipo de acto delictivo es reprochable, por supuesto, pero cuando ya hablamos de homicidios, cuando hablamos de un narcotráfico desatado, como se dice en algunas comunas, especialmente de Santiago, ¿qué es lo que falta ahí? Vamos a estar hablando también del proyecto que va a ingresar el gobierno, que fue anunciado hace un par de días, pero aquí hay una discusión de larga data, no solamente de ahora. Yo creo que lo primero es cambiar el foco. Si seguimos haciendo lo mismo, que no ha dado resultados, y lo hacemos ahora con más ganas, la verdad es que es difícil que tengamos cambios importantes. Si pensamos en los proyectos de ley que se están presentando o en las medidas que están sonando hoy día, todas son reactivas. Se está pensando en que mayor acción policial. Claro, y ahí incluso hay gente que ha hablado de acción policial preventiva, pero la acción policial preventiva es más policías en las calles, que ya es tarde. O sea, cuando la policía ya tiene que actuar por presencia en la calle, es solamente disuasiva, pero no está yendo al fondo, no está yendo a la causa del problema. Entonces, si seguimos pensando en soluciones de mayor aumento de penas, de tratar de mayores herramientas, no digo que no sea necesario, hacerlo está bien, pero pensamos que esas son las únicas soluciones y no miramos el otro extremo, no vamos a cambiar las cosas de manera importante. ¿Cuál es el otro extremo? Consumo. En Chile, por supuesto que los mercados que están operando de droga en los territorios no son los que están exportando droga internacionalmente. Estos son los que venden droga y cuidan sus espacios para vender droga en ciertos territorios. Y por lo tanto hay un consumo local que es el que está justificando que ese negocio existe y que estas rivalidades entre bandas existen. Y eso significa que hay mucha gente que está consumiendo. Y sabemos que las estadísticas muestran que Chile es un país en que los jóvenes consumen niveles altos de droga, muy altos en el país. Entonces, ¿qué medidas estamos haciendo para prevenir el consumo de jóvenes de droga? Como, por ejemplo, Senda, pensar la misma institucionalidad que nosotros tenemos montada en el país. Senda, que es el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, depende del Ministerio del Interior. Y evidentemente el Ministerio del Interior en estas materias tiene a las policías, es un ministerio que actúa reactivamente. En otros países, lo que se hace es que las instituciones que tienen a cargo la prevención del consumo de drogas tienen un enfoque de salud, de educación, pero de salud muchas veces también. Entonces tenemos que pensar en eso, cómo evitamos el origen de la causa de este problema. Y tenemos que ir a mirar ese tipo de soluciones también. Preventivas, primero, de consumo de drogas, por supuesto. Segundo, ¿por qué se instalan estas bandas en ciertos territorios? Es también porque hay una ausencia de otros servicios públicos. Sabemos, y esto tenemos conciencia, que los programas de vivienda históricos en Chile
han generado ciertos guetos, lugares en que están concentrados población de escaso poder adquisitivo y que por lo tanto no se instalan servicios en sus alrededores, que las mismas policías les cuesta entrar a ciertos sectores. Pero y uno piensa, claro, tenemos que intervenir esos barrios y estamos súper preocupados y tenemos estos programas que intervienen en 20 barrios primero, ya vamos en cerca de 40 barrios a intervenir. Pero ¿qué estamos haciendo con los programas de vivienda que construyen alrededor de 50.000 viviendas con sus años? Las que estamos construyendo hoy día, si no lo hacemos bien, van a ser guetos en 5 o 10 años más. Y por lo tanto también tenemos que reformular los programas de vivienda, en particular en cómo se construye físicamente, lo que se llama prevención situacional, si están iluminados, si tienen áreas verdes consolidadas, juegos para los niños, por ejemplo, cómo se hace para que el territorio, para que la infraestructura sea preventiva, pero también cómo trabajamos con las familias que van a vivir estos lugares. Muchas veces, por no estigmatizar, no consideramos esos factores. Por ejemplo, si una familia tiene antecedentes de narcotráfico, uno no significa que a esa familia le vaya a prohibir acceder a un subsidio, porque los hijos de esa persona que se metió en este tipo de delito no tienen la culpa. Entonces uno dice, no podemos limitar la entrega de vivienda a ese tipo de personas. Pero bueno, si uno sabe que están esos antecedentes, evidentemente esa familia tiene que tratarla distinto. Tiene que ver dónde la ubican, tratarla en el tratamiento, de ayudarla a salir de esa condición conscientemente y hacerse cargo del problema. No obviarlo porque no la podemos estigmatizar. Entonces, hay muchas medidas que podemos tomar, pero cambiando el enfoque desde lo persecutor, que digo, es necesario, Sí. y ahí podemos hablar de temas como la trazabilidad de las balas, que es fundamental, el acceso, los controles que tenemos para el acceso de armas que entran desarmadas, por ejemplo, por parte, y que después se arman en Chile, etcétera. Todo eso hay que hacerlo, y eso es muy importante, pero el cambio más importante, lo que va a permitir tener efecto a largo plazo, son medidas que son preventivas y que son actuar en los territorios, ver los conjuntos de vivienda que estamos construyendo hoy día, cómo los construimos, dónde y cómo los cuidamos, y también cómo evitamos el consumo de drogas en los jóvenes y sobre todo aquí desnormalizar el consumo de ciertas drogas blandas, que se entre comillas, que con eso hemos hecho que muchas personas sientan que no hace daño y que por lo tanto los consumos aumentan de manera importante, y esos son los puntos, es el inicio de toda esta cadena delictual. Daniel, desde la autoridad, desde el gobierno, se ha escuchado varias veces el siguiente punto de ir contra las organizaciones criminales cortando las vías de financiamiento. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Fundación Paz Ciudadana? Porque claro, son distintas las vías de financiamiento que pueden tener las asociaciones ilícitas, las organizaciones criminales, narcotráfico, para qué decir. Entonces, ahí también hay recursos que se pueden utilizar, pero finalmente no es solamente decirlo, el hacerlo ya es un trecho distinto. Es que es muy importante y hay que hacerlo con mucha fuerza, pero no hay que pensar desde el financiamiento, porque evidentemente el financiamiento de la estructura delictual viene de la venta de drogas, y ese acto de la venta de drogas es un acto que queda fuera del sistema normal. O sea, eso es algo que no lo vas a poder tratar, porque eso es Es una muy difícil transacción que trazar, ocurre en de una hecho, esquina. el tema de los recursos, del dinero, por razones obvias. Efectivamente, entonces esa entrada del dinero al cartel o al grupo organizado que está delinquiendo, esa entrada es imposible trazarla, porque como decimos, es una transacción que ocurre en una esquina en billetes y que probablemente no va a lograr nunca trazar. Pero esos dineros que se obtienen se ocupan, y se ocupan normalmente en bienes, actividades que son más trazables, por ejemplo, viajes al extranjero. Por ejemplo, compra de automóviles de lujo, por ejemplo, compra de propiedades, y esos actos, ese tipo de actos son mucho más trazables. O sea, en Chile no se puede comprar una propiedad si uno quiere tener realmente, legalmente, la pertenencia sin hacer una transacción, que queda registro. Lo mismo la compra de un automóvil, y esos mercados que operan también de compra de propiedades, de viaje al extranjero, de automóviles, de compra de algunos bienes de lujo, es lo que sí se puede trazar y hay que hacerlo con fuerza. Pero también aquí hay que cambiar un poco el enfoque, porque normalmente se suele pensar que a través de lo legislativo, o sea, a través del Congreso, nosotros podemos hacer leyes que facultan a las policías para medidas intrusivas, para poder mirar mejor ciertos ámbitos. Pero si la institucionalidad policial no está preparada para llevar adelante investigaciones profundas, no formamos a los policías en investigación delictual profundamente, estamos de manera científica, entonces también es difícil que esas herramientas que van a estar disponibles tengan impacto porque no van a ser usadas correctamente. Sí. Entonces esto tiene que ser un mix. Tenemos que ver cuáles medidas que realmente son efectivas y qué medidas intrusivas incluso tenemos que potenciar para poder tener más información y poder satisfacer, pero tenemos también que potenciar la capacidad, cómo formamos a nuestras policías, a nuestros fiscales, a nuestro equipo de investigación para profundizar la investigación. Y otro tercer punto que para mí es súper importante es que los fiscales también tienen que tener la capacidad, y el sistema completo en realidad tiene que tener la capacidad de priorizar.
En Chile, al Ministerio Público entran alrededor de 1.500.000 causas al año, o sea, de delitos que ocurren en el país, 1.500.000. Eso significa que cada fiscal administra en paralelo alrededor de 400 causas. Entonces, si uno piensa esto como CSI, de que van a investigar durante 2 semanas un delito para esclarecerlo, eso no es posible cuando tienes 400 causas en paralelo, una persona hay que investigar. Y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo como país cuáles delitos son más graves. Y no podemos tratar igual un hurto que un homicidio. Y por lo tanto tenemos que darle a los fiscales herramientas más potentes y ponernos de acuerdo como país para que algunas causas se archiven. Eso pasa hoy día. Pero se cuestiona siempre. Cuando dicen un fiscal archivó la causa, claro, y parece que como que no hizo su pega. Y el archivo bien hecho es parte de la pega. Porque si uno archiva las causas menos relevantes, pero tiene herramientas para reabrirlas cuando tenga información o si vuelve a haber información relevante para agruparlas, por ejemplo, e investigarlas mejor, con eso uno libera capacidad investigativa para investigar los crímenes que son más relevantes, como el narcotráfico, como los homicidios, por supuesto, violaciones, los delitos que hacen más daño al país, robos con violencia, portonazos, bandas criminales actuando, etc. Daniel Johnson, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien.